uno, siempre agradeciéndole a Dios y motivándolos a ustedes también a que sigan esforzándose, a que sigan colocando la dedicación que le han colocado a sus actividades, a sus trabajos, que créanme que cuando se hace un trabajo con creatividad, con dedicación, se ve que le dedicaron tiempo, se ve que ustedes también están poniendo de su esfuerzo para poder entregar las actividades lo mejor posible. Entonces sean bienvenidos y bienvenidas. Con respecto a la actividad que vamos a trabajar esta semana, lo que van a realizar va a ser un mapa cognitivo de nubes. Un mapa cognitivo de nubes puede ser similar a un mapa mental o a un mapa conceptual. La única diferencia es que van encapsuladas en nubes. Con respecto a cómo van a dividir ustedes la información porque sean artículos, van a colocar, por ejemplo, el artículo 1 acá, si es el objeto o el carácter de la ley, colocan su título y colocan una pequeña definición de cuál es el objeto o el carácter que tiene la ley. No tienen que colocar todos los artículos porque hay artículos que son bastante amplios. Entonces, tomar en cuenta que, por ejemplo, donde se enlistan algunos principios o algunas entidades que están involucradas, pues solo colocar una o dos que ustedes consideren que son las más importantes. Esa es la actividad que van a realizar ustedes durante esta semana. En esta semana vamos a conocer un poquito sobre la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Vamos a conocer prácticamente dos leyes orgánicas. Tres, perdón, vamos a conocer esta ley orgánica de Contraloría General de Cuentas. Vamos a conocer la ley del organismo legislativo y la ley del presupuesto. Vamos a conocer esas tres leyes y vamos a conocer también un poco de la ley de probidad y de los códigos municipales. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando durante este bimestre. Cuando nos referimos a una ley orgánica, vamos a hacer énfasis en que se va a referir a una organización. Cuando ustedes lean o escuchen hablar de una ley orgánica, esto va a regir esas normas, esas reglas que se van a tener en dicha entidad. Por ejemplo, acá vamos a conocer qué son los artículos que rige a la Contraloría General de Cuentas. Existe ley orgánica, como les mencionaba, del organismo legislativo, ley orgánica del presupuesto, hay una ley orgánica del INGUAT, que es específica del turismo, hay una ley orgánica para la Universidad de San Carlos, hay diferentes tipos de leyes orgánicas porque estas van a regir a esa organización, a esa entidad. El organismo judicial tiene su propia ley orgánica. Entonces, cuando ustedes escuchen ley orgánica, a eso hace referencia, a una ley que va a dictar o va a regir a una organización. En el primer artículo, que es el artículo 1, vamos a tener la naturaleza jurídica y el objetivo fundamental de la ley. Como la ley nos habla de la Contraloría General de Cuentas, nos va a definir acá qué es la Contraloría. La Contraloría General de Cuentas va a ser una institución pública, técnica y descentralizada, es decir, que sí forma parte de los trabajadores del Estado y sin fin, sin embargo debe ser descentralizada porque su trabajo principal va a ser fiscalizar, realizar una fiscalización en todas las entidades. Por eso acá también nos hace mención de que va a gozar de una independencia funcional. Esta va a ser independiente a los demás órganos del Estado. También va a ser independiente cuando hablamos del presupuesto, también en su administración y tiene la capacidad de establecer delegaciones en cualquier lugar de la República. Acá ya no necesitan ellos de una aprobación para poder abrir una delegación o una sede, sino que ellos tienen toda la autorización y la capacidad para poder hacerlo. La Contraloría va a ser ese ente rector de toda la fiscalización y el control gubernamental que se ejerza dentro del gobierno, valga la redundancia, y también va a dirigir cómo se ejecuta ese apoyo financiero, este recurso que tienen todas las entidades del Estado, tanto en el gobierno, las municipalidades, inclusive algunos otros entes de la administración pública. Tiene que también velar porque haya eficacia en las acciones del control financiero, ya sea externo o interno. Tiene que haber un buen manejo de estos recursos. Esta es lo que va a velar la Contraloría junto con la transparencia de esas gestiones.
Es prácticamente va a buscar que no se cometa corrupción, que no se cometan actos ilícitos dentro de las entidades del Estado, que son fondos públicos, se manejen también de una manera adecuada y también, como les comentaba, va a ver la calidad del gasto público, en qué se invierte, los recursos que tiene el Estado y que se inviertan de la mejor manera. Esa en sí va a ser la naturaleza y el objetivo fundamental de esta ley. La institución encargada de poder fiscalizar va a ser la Contraloría General de Cuentas y va a ser una institución que es pública, técnica y descentralizada. En el artículo 2 vamos a tener cuál es el ámbito de competencia, cuál es el ámbito en el que se va a desarrollar la Contraloría. Para esto nos damos cuenta que corresponde nuevamente a la fiscalización y el control gubernamental en forma externa de los activos y pasivos, también los derechos, ingresos, egresos y en general todo de interés hacendario de los organismos del Estado. Además de los organismos del Estado, la Contraloría también va a fiscalizar a las entidades autónomas, a las descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, fideicomisos construidos con fondo público, consejos de desarrollo, instituciones o entidades públicas que por delegación del Estado presten servicios en instituciones que integran el sector público no financiero de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado. Es decir, que la Contraloría va a estar presente o debe estar presente en cualquier entidad que esté en Guatemala, por el hecho de que ella va a fiscalizar y por eso se llama Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que va a regir y va a velar por el buen manejo tanto de los fondos públicos, inclusive si son entidades autónomas o si son entidades públicas, pero reciben estos fondos del Estado, tienen que estar inscritos, tienen que estar bajo el control de la Contraloría General de Cuentas. También está, también bajo este ámbito está cualquier denominación, así como las empresas en que éstas tenga participación. Cualquier entidad tiene que estar regida en Contraloría General de Cuentas. No solamente los trabajadores o las instituciones del Estado. También van a estar sujetos a la fiscalización las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, patronos, comités, organismos regionales e internacionales, fideicomisos, además de las instituciones que ha mencionado que eran públicas, municipalidades, consejos de desarrollo, también tienen que estar fiscalizadas las obras que se realizan. Cuando nosotros vimos la ley de contrataciones del Estado, nos pudimos dar cuenta de que cuando se realizaba algún tipo de obras, se hacía una solicitud, se subía en Guatecompras, pero esto también debe estar fiscalizado y debe estar controlado por la Contraloría General de Cuentas. Ellos tienen que inspeccionar esto. Además de esto, si ustedes se van a dar cuenta de que si en su comunidad forman comités, forman COCODES, estos deben estar inscritos en la Contraloría General de Cuentas. Cuando un COCODE o un comité entrega un cargo, o si el COCODE se va a desintegrar o algo así, ellos tienen que venir y cancelar esa inscripción que tienen en Contraloría. Para los que no saben, yo me imagino que sí, Contraloría General de Cuentas acá en Santa Cruz está ubicado atrás del Instituto Jiménez, cerca de la casa del maestro, a la par está Contraloría General de Cuentas. Cuando ustedes se gradúen, que ya falta poco, y se hagan acreedores de su título, tienen que registrarlo en esa entidad, por lo mismo de que ellos llevan ese control y esa fiscalización de todas las entidades del Estado. Por eso, por ser también el Ministerio de Educación, tienen que fiscalizar también cuántos graduados tienen y tener todo esto bajo control. Además de esto, también esas organizaciones que no son gubernamentales, que no pertenecen al gobierno, tanto fundaciones y otro tipo de organizaciones también tienen que estar registradas en esta organización porque se va a encargar de fiscalizar, ¿verdad? Y de que no se invierta de mala manera los fondos que tienen o también para saber de dónde ingresan esos fondos que ellos manejan, ¿verdad? Para que todo esté bajo un cierto orden y haya cierta transparencia en estas entidades. Si nos damos cuenta, cualquier institución o entidad
independientemente de la que sea, tiene que estar sujeta acá. Si nos damos cuenta, el ámbito de competencia de la Contraloría es bastante amplio porque embarca a cualquier tipo de institución y pues realiza ya tanto una fiscalización interna como externa. También como parte de la Contraloría tiene ciertos objetivos o ciertos lineamientos que debe de cumplir. Acá sí les voy a solicitar la participación de todos y voy a ir pidiendo que cada uno me vaya leyendo uno de estos objetivos que tiene porque son varios. Entonces le voy a pedir favor que el inciso número A, la literal A, me haga favor de leerla Lucía. ¿No está Lucía? Sí, señor. Muy bien, gracias. Me hace favor de leer acá en la literal A, en objetivos, la literal número A, la literal A, el inciso Muy A. bien. Muy bien, gracias. Determinar si la gestión institucional de los agentes o personas a que se refiere al artículo anterior se realiza bajo criterios de probabilidad, eficacia, eficiencia, transparencia económica y equidad. Muy bien, gracias Lucía. El primer objetivo que que tiene la Contraloría, va a ser poder determinar si la gestión o las funciones que realiza una institución, eh, ya sea cualquiera de las que mencionamos anteriormente, pues realice sus funciones dentro de la eficacia, la transparencia, la eficiencia, la economía y la equidad. Prácticamente ellos van a supervisar si lo que se está realizando de la manera correcta. Por ejemplo, que los fondos que tengan pues sean fondos que están debidamente comprobados, no así que sean fondos ilícitos o fondos que nadie sabe de dónde salieron, sino que se tenga un aval de dónde salieron los fondos que utilizan. Ahora le voy a pedir que nos lea el inciso B a Arnulfo. El inciso B dice apoyar el diseño e implantación de mecanismos de participación ciudadana para el fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad de la gestión pública y del proceso de rendición de cuentas. Muy bien, gracias Arnulfo. Otro de los objetivos o de las funciones que va a tener la Contraloría va a ser el implementar estos programas, estas estrategias para la participación ciudadana, para que los ciudadanos también sean parte de este fortalecimiento de transparencia, de credibilidad de la gestión pública, ¿verdad? Muchas veces en la población se genera como una desconfianza hacia todas las entidades de gobierno, ¿verdad? A veces no se confía ni, pongamos el ejemplo en la policía, en el Ministerio Público, porque a veces vemos casos donde no se hace justicia o donde ni siquiera le ponen la atención debida a las personas. Entonces, a esto hace referencia a esto, a que también la gente genere y se fortalezca en el sentido de poder confiar en las entidades también, ¿verdad? Por ejemplo, en la Contraloría, que es quien fiscaliza a las demás entidades y también hacerles ver su participación para que se fortalezca la transparencia, la credibilidad y los procesos de rendiciones de cuentas. Esta es parte del objetivo del inciso B. En el inciso C tenemos que va a promover y vigilar la responsabilidad de los servidores públicos para rendir cuentas públicamente de manera amplia y oportuna. A los servidores públicos cada año pues se les pide como requisito entregar nuevamente sus papeles. Por ejemplo, como si los estuvieran nuevamente contratando antecedentes, el RTU de la SAT, también, bueno, dependiendo en el área en la que trabajen, hay una certificación de RENAS también del Ministerio Público que se les pide a los servidores públicos, también del boleto de ornato. Entonces, como parte de esto también está que ellos deben de presentar como una actualización de la Contraloría, donde dejen ver si la situación que ellos tienen pues es la adecuada, si no tienen ningún aspecto que no esté solvente o si tienen algún inconveniente.
También se les pide a los servidores públicos este tipo de documento, con el fin también de que ellos puedan rendir cuentas de la manera correcta. También en el D tenemos que va a promover el intercambio de información. Ellos van a redactar informes, recomendaciones de auditoría para tanto la actualización como modernizar también y mantener los sistemas, en especial el integrado a la administración financiera como el de los procedimientos operativos y de control. También uno de sus objetivos es mantenerse actualizados en cuanto a los sistemas, ¿verdad? Muchas veces cuando uno realiza algún trámite de gobierno o en alguna entidad, muchas veces el sistema es lento, uno tiene que esperar demasiado tiempo o cosas similares. Entonces también uno de los objetivos que tiene es promover este intercambio de información y también mantener en óptimas condiciones, esto es el mantenimiento en el sistema que ellos manejan. En el E vamos a tener que ellos van a promover o van a priorizar también los procesos de capacitación para funcionarios públicos que son responsables de la administración, ejecución y supervisión del patrimonio hacendario del Estado. Es decir, que también como parte de los objetivos que ellos tienen va a ser el que puedan capacitar a sus funcionarios públicos en la administración, en la ejecución y en la supervisión de estos patrimonios que contiene el Estado de Guatemala. El inciso F, le voy a pedir favor a Cruz que nos lea qué dice el inciso F. ¿No está Cruz? Bueno, el inciso F tenemos que también como parte de las funciones o de lo que que la Contraloría desea alcanzar, va a estar la modernización de la auditoría tanto interna como externa, gubernamental, para garantizar que a las instituciones públicas el mejor servicio y también con el fin de mantener actualizados los procesos y sistemas operativos y de control. Como parte también de los objetivos que tienen, van a priorizar esos sistemas y también brindarle un mejor servicio a las demás entidades y por supuesto al resto de población. En el G tenemos contribuir al fortalecimiento de la capacidad gerencial del Estado para ejecutar con eficacia y eficiencia las decisiones y políticas del gobierno. Acá vamos a ver también que va a buscar que se contribuya y que se fortalezca una capacidad gerencial, una capacidad de gobierno para poder ejecutar la mejor manera posible todas estas decisiones y todas estas políticas que también se tienen en nuestro país. En el H tenemos que también como parte importante de sus objetivos está velar por la probidad, transparencia y honestidad de la administración pública. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué piensan ustedes que es probidad? ¿Han escuchado la palabra probidad? Señor, No, creo que es algo esencial, creo yo. Muy bien, gracias. Bueno, si no saben cuál es el significado de probidad, vayan en su celular, busquen significado de probidad. Googleenlo. Ya Kennedy nos dijo que es algo esencial. ¿Qué es probidad? Señor, es la moral, creo. Moral, muy bien. integridad y honradez en las Integridad, acciones, señor. muy bien, muy bien. Integridad y honradez, también la moral, lo esencial que nos decía Kennedy. ¿Alguien más? Luis nos dice que la probidad se refiere al hecho al mostrar integridad, honradez, rectitud en el comportamiento. Todo lo que ustedes dicen es muy cierto. La probidad es más que todo el hecho de que se hagan las acciones
de la mejor manera posible. Se hacen con integridad, se hacen con una buena moral. Es algo, como decía Kennedy, es algo esencial, es algo importante, porque si no hay probidad, eso significa que no se van a realizar las acciones de la mejor manera posible. Cuando hacemos algo con probidad, pues se refiere a que lo hicimos bien, lo hicimos de la manera correcta, sin dañar los principios morales o éticos que tiene un profesional. Por eso acá nos dice que va a velar por la probidad, va a velar porque las acciones se hagan de la mejor manera, se hagan con rectitud también. Y también se van a hacer, va a velar porque las situaciones se hagan con transparencia, con honestidad y que todos estos aspectos los tenga la administración pública. En el inciso I tenemos que también va a promover y vigilar la calidad, perdón, del gasto público. ¿En dónde se invierten nuestros recursos? ¿Será que nuestros recursos se invierten de la mejor manera? ¿O será que pues el gobierno agarra y gasta nuestros recursos a como quiere? Por ejemplo, si ustedes investigan en el Congreso de la República o en cualquier otra entidad de los altos puestos, hay quienes tienen un sueldo bastante alto. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuánto gana aproximadamente un diputado? Cerca de $500,000, señor. Un poquito menos. Tal vez al año sí, pero mensual. 60,000. Muy bien, ya nos estamos acercando. ¿Alguien más? Unos 150,000. Muy bien, gracias. Menos. 37,000, señor. Sí, ahí vamos más cerca. Aproximadamente, según recuerdo, un diputado tiene un sueldo de aproximadamente, acá Luis nos dice 29,000, también está cerca de 45,000 quetzales mensuales, más o menos, sin contar que ellos cuentan con viáticos y con gasolina, por ejemplo, y las comidas que ellos tienen. Si nos damos cuenta de cuántos empleos del Estado se pueden pagar con 45,000, que es, digamos, tal vez uno de los sueldos que están un poco altos en el gobierno, sin contar cuánto gana el presidente, sin contar cuánto gana el vicepresidente, sus ministros. Entonces, muchas veces estos recursos pues no son tan bien aprovechados, porque si ellos tuvieran tal vez un sueldo no tan alto, ¿verdad? Se podrían pagar muchísimos más puestos en el gobierno y se podría dar muchísimo más empleo a los jóvenes que se gradúan cada año, ¿verdad? Entonces vemos acá que la Contraloría debería de vigilar eso. Por ejemplo, en Guatemala se tiene el Parlacén, que es algo que yo me imagino que cuando fueron elecciones, pues todos hablaban de eso, de votar en contra del Parlacén, porque la verdad es algo que a los guatemaltecos no nos beneficia en sí, sino que es prácticamente un refugio para los que han sido ya presidentes y pues ahora forman parte del Parlacén, o igual diputados que ya no están en el Congreso, sino que se pasan a este otro que es diputados al Parlacén. Entonces vemos que muchas veces estos recursos no han sido bien aprovechados y esto también genera que en nuestro país siga habiendo pobreza, sigan habiendo situaciones bastante tristes o precarias donde no hay ni siquiera en las escuelas, a veces no hay aulas, no hay escritorios. Yo me recuerdo, yo estudié mis básicos en un establecimiento de acá de Santa Cruz, pero cuando yo estudié había que llegar súper temprano porque si no, no alcanzaban los escritorios. Entonces, y si alguien llegaba tarde, yo entraba a las 7:30, si alguien entraba a las 8 o a las 8 menos cuarto porque lo dejaban entrar, ya no se hallaba escritorio, se tenía que sentar en el suelo o a veces alguien pues le compartía o solo encontraban una silla y compartían el lado del escritorio. Era un instituto público, ya cuando mi hermano después estudió ahí, pues ya dijo que habían como que más escritorios, ya no había tanto problema. Sin embargo, cuando yo estudié, yo sí recuerdo que no se tenían escritorios y había que andar de arriba para abajo viendo o preguntando en las aulas, no tienen un escritorio, no tienen un escritorio. Y entonces era bastante, tal vez no molesto, pero era una dificultad que teníamos porque teníamos que llegar súper temprano todos para que pudiéramos tener un escritorio. Entonces podemos ver ahí que tal vez para la Contraloría puede ser muy difícil fiscalizar a todas las entidades, sin embargo muchas veces no se utiliza el recurso de la mejor manera. Y no se le da como el beneficio a la población, ¿verdad? Entonces, porque si no, yo les hablo desde un ámbito educativo, pero tal vez en otras entidades hay más deficiencias, ¿verdad?
en el área de seguridad, en la policía, siempre dicen que no dan gasolina, ellos tienen que poner de su bolsa, a ellos los mandan a cualquier otro lugar, pues si la alimentación no importa, mientras que tal vez alguien que está en el Congreso tiene hasta de más para poder gastar en comida, ¿verdad? Entonces, esa es la labor de la Contraloría, poder fiscalizar que se utilice de la mejor manera el recurso. Tal vez aún estamos un poco atrasados en las funciones que ejerce esta institución. Sin embargo, ahí está, ¿verdad? Para poder velar y fiscalizar a las entidades. También va a tener algunas atribuciones o algunos deberes, si ustedes le quieren llamar así, dentro de esta entidad. Como les mencionaba al inicio, va a ser el órgano rector del control gubernamental. Él va a regir, tal vez como les mencionaba, ¿verdad? Es mucho trabajo para una institución poder velar por todas las entidades que hay en Guatemala. Va también las disposiciones políticas y procedimientos que dicte en el ámbito de su competencia son de observancia y cumplimiento obligatorio para los organismos institucionales, entidades y demás personas a las que se refiere los demás artículos. Las atribuciones que por supuesto va a tener la Contraloría van a ser en esto, poder vigilar, en poder velar que se realicen las acciones con transparencia. Acá también tenemos que normar el control interno institucional y la gestión de las unidades de auditoría interna, poniendo medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas, incluyendo las características que deben reunir los integrantes de dichas entidades. También va a tener un control interno dentro de la institución y de la gestión que se realice en cada institución que esté dentro de su ámbito. También va a evaluar los resultados de las gestiones. Si se realiza una evaluación, pues van a ellos a brindar un resultado en cuanto a la gestión o a la administración que ejerzan tanto los organismos, instituciones o entidades. Va a examinar también la contabilidad que tienen los contratistas de las obras públicas, que era lo que les mencionaba. También es una responsabilidad de ellos controlar cuando se realiza algún tipo de obra pública, ya sea por parte de una municipalidad o porque lo gestionó el COCODE o porque lo gestionó un comité. Siempre va a tener que estar fiscalizada en Contraloría General de Cuentas. Es la responsabilidad de ellos. Va a promover también la eficiencia profesional de los auditores gubernamentales a través de un plan de capacitación y actualización continua. También ellos van a capacitar y van a promover que se realice de la mejor manera todos estos procedimientos de los auditores gubernamentales, pero también va a velar que todo se trabaje con eficiencia. Va a promover también mecanismos de lucha contra la corrupción, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Que los recursos del Estado pues estén implementados de la mejor manera posible y también que no hayan acciones ilícitas o enriquecimiento ilícito. También va a coadyuvar, es decir, que va a apoyar al Ministerio Público en las investigaciones que sean de delitos en contra de la hacienda pública. Y va a promover también los programas de digitalización de documentos y expedientes de las entidades sujetas a la fiscalización. También una de sus responsabilidades va a ser poder promover o brindar las herramientas para digitalizar los documentos de las entidades que estén sujetas a la fiscalización por parte de esta entidad y que, bueno, muchas veces cuando yo registré mi título sí tuve que ir a Contraloría, tuve que hacer cola para que registraran mi título, entonces también parte de la visión o de las atribuciones que tienen ellos es digitalizar, ¿verdad? Que las instituciones que están a su cargo pues no tengan que ir, viajar, hacer colas, sino que puedan mandarlo de manera digital, que también así se ahorra tiempo y puede ser mucho más rápido. En el artículo 5 tenemos que, como les mencionaba, va a tener un control gubernamental, va a ser todo este conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen y coordinan el ejercicio del control interno y externo que sea gubernamental, siempre que tenga relación con el gobierno, también tiene esta atribución. La estructura que va a tener va a tener un Contralor General de Cuentas, que va a ser el encargado de velar por la institución. Abajo de esto tenemos al Subcontralor de Probidad. En el inciso C tenemos al Subcontralor de Calidad de Gasto Público y el Subcontralor Administrativo e Inspector General. Y por último van a estar los directores de todas las delegaciones que se tengan en la República de Guatemala.
También va a comprender a todas aquellas que permitan llevar a cabo las funciones y actividades del proceso de fiscalización. Después de los directores se van a sobreentender que está todo el demás personal que se dedica también a realizar estas funciones o esas actividades de fiscalización, que también esto lo exige la Constitución Política de Guatemala. Las direcciones que se tengan en cada departamento deben contar adicionalmente con las unidades y jefaturas necesarias que les permitan cumplir con sus funciones en el ámbito de su competencia. El reglamento de esta ley estructurará la funcionalidad administrativa, así como los requisitos necesarios para optar a los cargos definidos dentro de dicha estructura. Es decir que aparte de esta ley también está su reglamento, donde más que todo se detalla ya más sobre su funcionamiento y la estructura que tiene. Por ejemplo, qué requisitos tiene que tener el Contralor General de Cuentas, qué requisitos deben de cumplir los directores. El subcontralor administrativo va a ser nombrado obviamente por el que está arriba, que va a ser el Contralor General de Cuentas. Para optar el cargo de subcontralor administrativo deberá de cumplir con los siguientes requisitos: ser profesional, B, ser colegiado activo y tener no menos de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional. Eso es lo que debe cumplir un subcontralor administrativo. Las funciones de la subcontraloría administrativa van a ser especificar, realizar, evaluar, implementar, supervisar y ejecutar todas las actividades administrativas y financieras que se realicen dentro de Contraloría como una entidad técnica y descentralizada. Existen algunas prohibiciones para las personas que deseen optar a estos puestos. Por ejemplo, que no pueden desempeñar otros cargos públicos u otros cargos dentro de la administración pública. Tampoco pueden obligar al personal de la institución a participar en actividades políticas o religiosas. Prácticamente no se puede obligar al personal que trabaja en la institución a participar en otro tipo de actividades que no sea el laboral. Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas. Si ustedes se han dado cuenta, cuando es tiempo de campaña o que se van a realizar elecciones, los partidos políticos hacen como una directiva o como un comité, pues las personas que están dentro de este no pueden optar a un cargo en la Contraloría. Tampoco van a poder formar parte de los cuerpos colegiados del organismo y entidades del sector público o de cualquier ente sujeto de control. Digamos, por ejemplo, si alguien trabaja en el Ministerio de Comunicaciones, no puede optar a un puesto en Contraloría porque ya trabaja en una entidad del Estado, ya forma parte de este organismo o de esta entidad, o dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con cualquier organismo o entidad sujeta a fiscalización. Por ejemplo, no puede trabajar en una asociación no gubernamental, no porque sea privada, no puede estar en estas dos instituciones a la vez, porque esa institución va a estar también bajo la fiscalización de Contraloría, entonces tampoco sería correcto. No pueden ser contratistas también de empresas que vayan a recibir un fondo del Estado. Por ejemplo, si alguien tiene una constructora o estas personas que no sé el nombre, pero que tienen maquinaria y son prácticamente personas que se contrata el Estado para hacer carreteras o para construir algún tipo de edificio, no pueden optar a un cargo en la Contraloría porque también son cosas que tiene que fiscalizar. Entonces no sería objetivo que hubieran personas de la entidad que se va a fiscalizar dentro de Contraloría, porque obviamente no va a ser algo transparente. O tampoco pueden defender intereses de personas individuales jurídicas que presten servicios públicos. Prácticamente si a alguien le salió algo que está mal, pues nadie de Contraloría lo puede defender, sino que más que pasarlo a la entidad correspondiente. No puede ser accionista, director o asesor o representante legal de cualquier conflicto de interés respecto a las empresas u organizaciones que estén sujetas a fiscalización. No pueden realizar este tipo de acciones. Y también tenemos que tampoco pueden nombrar a su pareja, a su cónyuge o conviviente o parientes dentro de los grados de ley o como empleados de Contraloría. Es decir, que si alguien trabaja en Contraloría no puede ingresar a sus familiares, a su pareja. Eso está totalmente prohibido y por supuesto que va a tener una multa o una pena si se llega a realizar, porque se caería en nepotismo, ¿verdad? Porque se le están dando oportunidades a la misma familia.
No sé si tienen dudas o preguntas. ¿No hay dudas? No sé, no. Muy bien. Si no hay dudas, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación también. Y nos vamos a ver en nuestra próxima clase. En la guía número 2 ya vamos a trabajar la ley del organismo legislativo. Va a haber una comprobación de lectura, pero al final de la guía ya les van a venir ahí las preguntas y ustedes ya solo las copian en su cuaderno y pues ya les brindan respuestas según la guía. Si no hay dudas, con eso terminamos nuestra clase y les deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, señor. Gracias. De nada, Gracias, cuídense. señor. Igualmente. Gracias. Gracias, señor. De nada.